Cada año, en el mundo, se producen más de 60 millones de toneladas de rieles. Eso es más de 4 millones de kilómetros de hierro que se extienden a través de los continentes. Pero, ¿qué pasaría si te dijéramos que cada riel es el resultado de un ritual de fuego, acero y química, donde incluso una sola molécula de más puede arruinarlo todo? Temperaturas más altas que la lava de un volcán, un lijado con una precisión de décimas de milímetro, una soldadura más caliente que el magma. Esto no es solo metal. Es la base de la velocidad, la fiabilidad y un gran secreto. Quédate hasta el final y descubrirás qué se esconde dentro de cada riel y por qué este conocimiento no es para todos. Primero, hay que hacer la mezcla de acero. En el horno se introduce chatarra, mineral de hierro, coque y piedra caliza. La materia prima que se convertirá en el futuro riel. La temperatura en el alto horno alcanza más de 1500 grados Celsius. Bajo este calor infernal, el metal se vuelve líquido, adquiriendo el color del sol al rojo vivo. Los trabajadores vigilan atentamente la composición. Incluso una décima de porcentaje de carbono de más puede hacer que el riel sea frágil o demasiado blando. Después de la fundición, el acero incandescente se vierte en moldes. Coquillas metálicas, que forman bloques rectangulares, llamados lingotes o planchones. Todavía no se parecen a un riel. Son simplemente barras de varios metros de largo y más de 30 centímetros de ancho. Después de verter, cada una de estas piezas en bruto se enfría, pero no del todo. Se mantiene caliente para reducir la tensión durante el laminado. Esta etapa es la base de todo. Si el acero sale de mala calidad, ni siquiera un laminado perfecto salvará la situación. Por eso, el control aquí es casi un ritual. Los químicos comprueban la composición. Los metalúrgicos controlan la temperatura. Los sensores automáticos registran la uniformidad del enfriamiento. Y solo cuando todo coincide hasta el último parámetro. La pieza en bruto se envía más lejos, al horno ardiente de la nave de laminado. En la nave de laminado, las enormes barras, de hasta 20 metros de largo, se calientan en hornos a una temperatura de más de 1200 grados Celsius. El metal se vuelve plástico, como la masa, pero conserva su densidad y resistencia. La pieza en bruto caliente se alimenta inmediatamente a los trenes de laminación reversibles. Son máquinas enormes con pesados rodillos. Pasa a través de ellos varias veces. Primero, para reducir el grosor. Luego, para darle la forma correcta. Cada pasada es una compresión y estiramiento del metal, que gradualmente se transforma de una simple barra en el futuro riel, con un complejo perfil transversal, con cabeza, alma y patín. Para lograr la geometría exacta, se utiliza un laminado de acabado calibrador. Es como el pulido final de la forma. Las tolerancias en esta etapa no superan las 3 décimas de milímetro. Inmediatamente después del laminado, los rieles, aún calientes, pasan por un proceso de enfriamiento. Se les sopla aire de manera uniforme o se dejan enfriar en un área abierta. Es importante que el enfriamiento sea simétrico. De lo contrario, el metal podría deformarse. Para asegurar un viaje suave y sin impactos a alta velocidad, los rieles individuales se sueldan en secciones largas, hasta 400 metros sin una sola junta. El método principal es la soldadura aluminotérmica. En un molde especial entre dos rieles, se deja un espacio de varios milímetros. Allí se vierte una mezcla de acero fundido, que se forma por la reacción de aluminio en polvo con óxido de hierro.
La temperatura alcanza hasta 2500 grados Celsius. Este metal fundido penetra en ambas partes del riel y cubre la zona de la junta. Cuando se solidifica, se obtiene una unión monolítica, más fuerte que el propio riel. Después, el exceso de metal se corta y el lugar de la soldadura se lija hasta un nivel perfecto, sin ningún saliente. Cada junta pasa por una inspección, con ultrasonido o corrientes de Foucault, para que no queden microfisuras ocultas. Estos rieles largos son más fáciles de transportar de lo que parece. Se enrollan en tambores especiales o se transportan en plataformas con soportes giratorios. Y ya en el lugar de la construcción, las secciones se vuelven a unir, esta vez mediante soldadura o con juntas de pernos especiales. El resultado es un hilo de riel que se extiende por kilómetros, sin un solo clic. Ese mismo deslizamiento silencioso al que estamos acostumbrados en los trenes de alta velocidad. Pero primero, después del laminado y la soldadura, los rieles todavía están vivos. Dentro del metal quedan tensiones y la estructura del grano necesita estabilizarse. Aquí entra en juego el tratamiento térmico, que le da al riel resistencia, durabilidad y longevidad. Y parece casi una sesión de spa metalúrgico. El riel se calienta rápidamente a altas temperaturas, unos 1000 grados Celsius. Esto se hace en hornos de hasta decenas de metros de largo, donde la temperatura se controla con una precisión de 1 grado. En este punto, la red cristalina del acero pasa a un nuevo estado, la austenita. Pero lo principal comienza después. El riel se enfría instantáneamente. Chorros de agua a alta presión se dirigen a lo largo de la cabeza y el alma, justo la parte por la que rueda la rueda. La temperatura cae a la velocidad del rayo, y en la estructura del metal se forma martensita, una fase extremadamente dura y resistente al desgaste. Pero para evitar la fragilidad, el riel se calienta y se enfría lentamente una vez más. Esto equilibra la estructura, elimina las tensiones internas excesivas y garantiza que el riel soportará tanto el frío como el calor, y miles de trenes al día. Al final, el metal mantiene su forma y soporta una presión de decenas de toneladas por pulgada cuadrada sin deformarse. Antes de que el riel se ponga en camino, pasa por toda una serie de pruebas rigurosas, como si quisiera unirse al ejército del transporte de alta velocidad. En laboratorios especiales se comprueba su resistencia, dureza, geometría y defectos internos. Primero, el control por ultrasonido. Se envían ondas de alta frecuencia al riel. Si en algún lugar del interior hay una microfisura o una cavidad, la señal se refleja y revela el problema. Luego, se mide la dureza a lo largo de toda la longitud para asegurarse de que el tratamiento térmico se ha realizado de manera uniforme. Paralelamente, se comprueba la rectitud y el perfil. Sensores láser escanean cada pulgada, detectando incluso las más mínimas deformaciones que podrían causar vibraciones o desgaste. Y, para terminar, pruebas de flexión e impacto. Un fragmento del riel se somete a una presión decenas de veces superior al peso del tren, para asegurarse de que soportará cualquier desafío en la ruta. Cuando el riel ha pasado con éxito todas las pruebas, llega el momento del viaje más responsable, al lugar de instalación. Pero, ¿cómo transportar gigantescas tiras de metal de más de 90 metros de largo? Los camiones convencionales no pueden. Aquí se utilizan plataformas ferroviarias especiales con soportes curvos que reducen la tensión y evitan que el riel se doble o vibre durante el movimiento. A veces, los rieles se transportan ya soldados en secciones aún más largas, de 400 a 600 metros.
Antes del montaje, los rieles se calientan o enfrían dependiendo de la temperatura ambiente. Esto es necesario para compensar la expansión y contracción térmica del metal. De lo contrario, en el calor se doblaría y en el frío se formarían grietas. En la práctica, cada riel se coloca teniendo en cuenta estos cambios físicos. Generalmente, se busca un punto sin tensión térmica. Cada minuto, en el mundo, se ponen en marcha más de 20 transformadores, desde los diminutos hasta gigantes que pesan cientos de toneladas. Pero pocos saben cómo nace exactamente esta máquina energética de acero. Dentro de fábricas secretas, con un aire más limpio que el de un quirófano, la precisión no se mide en milímetros, sino en micras. Aquí se corta acero más delgado que una tarjeta de crédito. Se enrollan cientos de metros de cobre, y todo se une en el corazón palpitante del sistema energético. Pero hay un detalle, sin el cual el transformador está condenado. Y, por alguna razón, incluso los ingenieros guardan silencio al respecto. Quédate hasta el final, y descubrirás qué se esconde exactamente en su interior. Los transformadores se fabrican en plantas especializadas de ingeniería electrotécnica. Son enormes complejos industriales donde la pureza del aire es tan importante como la precisión en micrómetros. Estas plantas se encuentran en todo el mundo, pero hay países líderes: Alemania, Estados Unidos, China, Turquía, Corea del Sur. Generalmente son empresas integradas verticalmente. Aquí diseñan, cortan el acero, enrollan las bobinas, llenan de aceite y prueban los productos. Todo en un mismo lugar. En las grandes fábricas de transformadores, todo comienza en la oficina de diseño. Es aquí, detrás de las pantallas de las computadoras, donde los ingenieros crean el corazón del futuro gigante. Cada transformador se diseña individualmente, teniendo en cuenta el voltaje, la potencia, las condiciones de operación, el clima e incluso el nivel de contaminación del aire en la región. Es una tecnología que debe encajar perfectamente en un sistema energético específico. Cuando los planos están listos, comienza la producción. En la misma fábrica, en naves contiguas, empiezan a preparar los componentes. Cortan el acero al silicio para el núcleo magnético. Enrollan las bobinas de cobre o aluminio para los sistemas de alta y baja tensión. Preparan los tanques, los aisladores pasantes, los sistemas de enfriamiento. Tener todo esto en un solo lugar es una gran ventaja, porque cuantos menos eslabones en la cadena de suministro, menos posibilidades de retrasos o errores. Y además, un equipo coordinado. El ingeniero que diseñó el transformador puede ir en cualquier momento a la nave y verificar cómo se está ensamblando su máquina. El núcleo magnético del transformador comienza con acero eléctrico laminado en frío, un material especial con alta permeabilidad magnética. Llega aquí en bobinas gigantes, parecidas a caracoles metálicos que pesan varias toneladas. Se desenrollan con cuidado y se alimentan a líneas especiales de corte longitudinal. Una cinta de acero de 1 metro de ancho y solo 0,35 milímetros de grosor, es decir, más delgada que una tarjeta de crédito. Pasa a través de hileras de cuchillas giratorias. Las máquinas la cortan en tiras delgadas, los futuros pétalos del núcleo magnético. Es importante, cada corte debe ser extremadamente limpio, sin rebabas ni microfisuras. De lo contrario, el núcleo magnético funcionará con pérdidas. Otro matiz, la dirección del grano. En el acero eléctrico, los granos están orientados, es decir, conduce mejor el campo magnético a lo largo de un eje determinado. Por eso, la dirección del corte debe estar estrictamente calibrada. De lo contrario, el transformador zumbará o se sobrecalentará. Después del corte longitudinal, las tiras se clasifican y se apilan en paquetes. Luego, viene la etapa de corte transversal y la formación de ventanas y esquinas para el ensamblaje del núcleo. Cuando todas las tiras de acero están cortadas, comienza el ensamblaje del núcleo magnético. El elemento clave que conduce el campo magnético variable entre las bobinas del transformador.
Se forma como un núcleo rectangular, cerrado con dos columnas verticales y travesaños superiores e inferiores. El proceso de ensamblaje se parece a un gigantesco espectáculo de rompecabezas. Las láminas de acero se apilan en capas, alternando segmentos largos y cortos para que las juntas no coincidan en el mismo lugar. Esto reduce las pérdidas de energía, minimiza el ruido y le da resistencia a la estructura. Cada lámina tiene su lugar exacto. Sistemas automatizados se aseguran de que el orden no se altere. Hay dos opciones de ensamblaje. El tipo ventana, donde el núcleo magnético se ensambla primero como un marco y luego se insertan las bobinas. Y el tipo núcleo, donde las bobinas se colocan en las columnas verticales antes de ensamblar el yugo. Cada enfoque tiene sus ventajas, dependiendo del tipo de transformador. Para hacer la estructura lo más densa posible, las capas se compactan con prensas vibratorias. Es como apisonar, pero de manera delicada, porque se trabaja con un material sensible a la deformación. Luego, todo se sujeta con marcos de presión o bandas especiales que soportan un peso de varias toneladas. En esta etapa, el núcleo magnético parece un rectángulo de acero masivo pero cuidadosamente ensamblado. En su interior, hay aberturas para las bobinas, y aunque todavía no está conectado a la electricidad, ya vive en él el potencial de la energía futura. Las bobinas son las arterias del transformador por las que fluye la electricidad. Para su fabricación se utiliza cobre o aluminio, porque son metales con alta conductividad eléctrica. A menudo es un alambre grueso o incluso una cinta de cobre de hasta varios centímetros de ancho. Todo depende de la potencia del futuro transformador. El proceso comienza desenrollando el alambre de bobinas especiales. Se alimenta a máquinas de bobinado. Máquinas de alta precisión capaces de formar cientos de vueltas con una exactitud micrométrica. El bobinado puede ser cilíndrico, es decir, en varias capas en círculo, o de disco, en forma de tortitas aplanadas. Los ingenieros calculan de antemano la forma y el número de vueltas para que el transformador tenga las características eléctricas deseadas: voltaje, corriente, inductancia. Entre cada capa se coloca obligatoriamente un aislamiento de papel, barnizado o de cartón prensado. Todo se impregna con un compuesto especial que, después de secarse, se convierte en un recubrimiento protector sólido. Esta estructura soporta no solo altas temperaturas, sino también voltajes de decenas de miles de voltios. En esta etapa, a menudo se requiere trabajo manual. Por ejemplo, para colocar espaciadores, alinear las vueltas, soldar el inicio y el final de la bobina. Las personas trabajan con guantes especiales, porque la grasa de los dedos puede dañar el aislamiento. Las bobinas terminadas parecen potentes barriles o sándwiches de cobre hechos de alambre y aislamiento. Se comprueba su resistencia, impedancia y precisión antes de montarlas en el corazón de acero del transformador, el núcleo magnético. Después de enrollar las bobinas, se pasa al ensamblaje de la parte activa del transformador. Es como armar un rompecabezas eléctrico gigante, donde cada elemento debe encajar perfectamente en su lugar. En el centro se encuentra el núcleo magnético. Es un sándwich multicapa, de finas láminas de acero que ya han pasado por el corte, el lijado y un tratamiento anticorrosión. Se ensamblan en forma de un núcleo rectangular o redondeado que conduce el campo magnético entre la bobina primaria y la secundaria. Las bobinas se montan en las columnas verticales del núcleo magnético. Pueden levantarse con una grúa, porque cada una pesa decenas o incluso cientos de kilogramos. Entre las bobinas y el núcleo magnético se dejan espacios que luego se rellenan con espaciadores aislantes o un compuesto de relleno. Esto protege el transformador de cortocircuitos y sobrecalentamientos. Además, a lo largo de toda la estructura, se disponen canales para la circulación de aceite o aire, ya que el sistema de enfriamiento debe funcionar a la perfección. Luego, la soldadura de los contactos, el montaje de los aisladores y las barras conductoras. Y así, el transformador está casi listo. Todavía no se ha empaquetado en el tanque con aceite, pero ya está ahí, de cobre, de acero, ensamblado a partir de millones de vueltas y kilogramos de energía eléctrica. Cada año en el mundo
La industria del vidrio transforma montañas de arena en más de 150 millones de toneladas de productos cristalinos. Imaginen una ciudad entera construida solo con el vidrio producido en un único año. Desde las ventanas que nos aíslan del exterior y llenan de luz nuestros espacios, hasta las delicadas fibras ópticas que transmiten información a la velocidad de la luz, el vidrio es un material fundamental en nuestra civilización. Pero, ¿cómo logramos convertir algo tan común como la arena en objetos de tal pureza, resistencia y versatilidad? Hoy nos embarcaremos en un viaje al corazón de una fábrica de vidrio, donde seremos testigos de una asombrosa alquimia moderna, un proceso donde la ciencia y el ingenio convierten lo ordinario en extraordinario. El viaje del vidrio comienza con una selección rigurosa de sus ingredientes mágicos, una receta perfeccionada a lo largo de milenios. El componente principal, representando entre el 70% y el 75% de la mezcla, es la arena de sílice. Pero no cualquier arena sirve. Se necesita cuarzo de una pureza excepcional, superior al 99%, para evitar coloraciones indeseadas. Esta arena se extrae de canteras especializadas y se procesa hasta obtener un grano fino y uniforme. Junto a ella, el carbonato de sodio, o sosa cáustica, juega un papel crucial como fundente, disminuyendo la temperatura de fusión de la arena desde unos abrasadores 2300 grados Celsius a unos más manejables 1500 grados Celsius, lo que supone un ahorro energético considerable. El tercer pilar es la caliza, carbonato de calcio, que confiere al vidrio su estabilidad química, evitando que se disuelva en agua, y le otorga durabilidad y brillo. A esta tríada fundamental se le suele añadir vidrio reciclado, conocido como cullet o casco, que no solo es un gesto ecológico vital, sino que también facilita la fusión y reduce aún más el consumo energético. Una vez que estas materias primas llegan a la planta, se almacenan en imponentes silos, como si fueran los tesoros de un gigante. Aquí, la precisión es la palabra clave. Cada ingrediente se pesa con una exactitud casi nanotecnológica mediante sistemas automatizados y computarizados, asegurando que las proporciones de la receta sean perfectas. Esta mezcla, llamada batch o composición, es luego transportada a enormes mezcladoras industriales. Dentro de estas máquinas, los diferentes polvos se agitan y combinan hasta lograr una homogeneidad absoluta, un polvo fino y uniforme listo para el siguiente y más candente paso. Es también en esta etapa donde, si se busca crear vidrio de colores, se incorporan pequeñas pero potentes cantidades de óxidos metálicos, el óxido de cobalto para azules profundos, el óxido de cromo para verdes esmeralda, el selenio para rojos vibrantes, o incluso oro para tonalidades rubí. El corazón ardiente de la fábrica es, sin duda, el horno de fusión. Estas no son simples fogatas, son colosos de ingeniería, revestidos con ladrillos refractarios capaces de soportar temperaturas extremas, que pueden operar continuamente durante una década o más. La mezcla o batch se introduce de forma constante por un extremo del horno, que puede llegar a medir decenas de metros de largo. En su interior, la temperatura alcanza niveles infernales, entre 1500 y 1600 grados Celsius, superando la temperatura de la lava volcánica. Bajo este calor implacable, los componentes del batch comienzan a fundirse, a reaccionar químicamente entre sí, burbujeando intensamente mientras los gases atrapados se liberan. Este proceso, que incluye la fusión, la afinación, eliminación de burbujas y la homogeneización, puede durar entre 24 y 50 horas, asegurando que el vidrio fundido alcance una consistencia uniforme y una pureza óptima. El resultado es un mar de vidrio líquido,
incandescente y viscoso, como miel dorada al rojo vivo, listo para ser domado y moldeado. Una vez que el vidrio ha alcanzado el estado líquido perfecto, comienza la fascinante etapa de formación. Para la producción de vidrio plano, el que encontramos en ventanas, espejos o mesas, el método predominante es el revolucionario proceso float o de flotación. Inventado en la década de 1950, este proceso consiste en verter el vidrio fundido desde el horno, en una cinta continua y controlada, sobre un gran baño de estaño líquido mantenido a una temperatura precisa en una atmósfera inerte para prevenir la oxidación. Dado que el vidrio es menos denso que el estaño, flota sobre él, extendiéndose de manera natural por la gravedad y la tensión superficial. Esto crea una lámina de vidrio con un paralelismo perfecto entre sus caras y una superficie tan lisa que no requiere ningún pulido posterior. El grosor de esta lámina, que puede ir desde finísimas hojas de menos de 1 milímetro hasta robustas placas de más de 2 centímetros, se controla con precisión ajustando la velocidad a la que se extrae la cinta de vidrio del baño de estaño. Para dar vida a la infinidad de botellas, frascos, vasos y otros recipientes huecos, la industria recurre a sofisticadas máquinas de moldeo. La técnica más extendida es la de soplado-soplado o prensado-soplado, realizada en máquinas IS, Individual Section, que son verdaderos prodigios de la automatización. Una cantidad exacta de vidrio fundido, llamada gota, o gob en inglés, a una temperatura de unos 1100 grados Celsius, se corta y se introduce en un primer molde, el molde preparador. Aquí, mediante un soplo de aire comprimido o la acción de un émbolo, se forma una preforma hueca inicial. Esta preforma, aún al rojo vivo y maleable, se transfiere rápidamente a un segundo molde, el molde terminador, que tiene la forma final del envase. Otro golpe de aire expande la preforma contra las paredes del molde, solidificándola en su forma definitiva. Estas máquinas pueden tener múltiples secciones, operando simultáneamente, capaces de producir hasta 700 envases por minuto. Es un ballet mecánico de alta precisión y velocidad. Independientemente de su método de formación, el vidrio recién moldeado, ya sea una lámina continua o una botella individual, está a una temperatura muy elevada y, crucialmente, contiene tensiones internas significativas, debido al enfriamiento desigual entre su superficie y su núcleo. Si se dejara enfriar al aire libre sin control, estas tensiones lo harían extremadamente frágil, propenso a romperse ante el más mínimo golpe o cambio brusco de temperatura. Para evitarlo, y para dotar al vidrio de su característica resistencia, es imprescindible someterlo al proceso de recocido, annealing. El vidrio viaja lentamente, sobre rodillos o cintas transportadoras, a través de un largo horno túnel llamado layer, o archa de recocido. Dentro de este túnel, que puede extenderse por cientos de metros, la temperatura se controla con una precisión exquisita. Primero, el vidrio se recalienta ligeramente para igualar su temperatura interna y externa, y luego se enfría de manera muy gradual y controlada, un proceso que puede durar varias horas. Este enfriamiento paulatino permite que la estructura molecular del vidrio se organice y se relaje, eliminando las tensiones internas y confiriéndole la estabilidad y la resistencia que conocemos. Una vez que el vidrio emerge del layer, ya frío, estable y libre de tensiones, está listo para las etapas finales de acabado y un riguroso control de calidad.
Las enormes láminas de vidrio flotado se cortan a medida utilizando ruedas de carburo de tungsteno o discos de diamante, a menudo guiadas por láser para una precisión impecable. Los bordes pueden ser pulidos o biselados para mejorar la seguridad y la estética. A continuación, cada pieza, sea una lámina o un envase, se somete a una inspección exhaustiva. Modernos sistemas de visión artificial, equipados con cámaras de alta resolución y sensores láser, escudriñan la superficie y el interior del vidrio en busca del más mínimo defecto. Burbujas, inclusiones, distorsiones ópticas, variaciones de espesor o cualquier otra imperfección. Cualquier producto que no alcance los estrictos estándares de calidad es inmediatamente apartado y devuelto al inicio del ciclo, para ser reciclado como cullet. Muchos productos de vidrio reciben tratamientos adicionales. El templado, por ejemplo, consiste en recalentar el vidrio y enfriarlo bruscamente con aire para aumentar drásticamente su resistencia hasta 5 veces más, haciéndolo ideal para puertas de ducha, mesas o lunas laterales de automóviles. Otros vidrios se recubren con finas capas metálicas para crear espejos o vidrios de control solar que reflejan el calor. Y así culmina este extraordinario viaje. Lo que empezó como simples granos de arena se ha transformado a través de un intrincado proceso de calor extremo, precisión mecánica y control científico, en un material que define gran parte de nuestro entorno construido y tecnológico. Desde las humildes botellas que conservan nuestros alimentos hasta los sofisticados paneles de vidrio que revisten los rascacielos más altos del mundo, el vidrio es un testimonio del ingenio humano. Y quizás su cualidad más admirable en la era moderna es su infinita reciclabilidad. El vidrio puede ser fundido y reformado una y otra vez, sin perder jamás su pureza ni sus propiedades. Cada vez que depositamos una botella en el contenedor de reciclaje, estamos contribuyendo a un ciclo virtuoso que ahorra materias primas vírgenes, reduce drásticamente el consumo de energía en la producción, hasta un 30%, y disminuye las emisiones de gases de efecto invernadero. El vidrio no es solo un material transparente a la luz, sino también un brillante ejemplo de cómo la industria puede avanzar hacia un futuro más sostenible. La próxima vez que sostengas un objeto de vidrio, tómate un momento para apreciar la increíble odisea de su creación. En el mundo moderno, las estructuras de acero son la base de casi cualquier construcción, desde viviendas hasta puentes y plantas industriales. La varilla que refuerza las estructuras de concreto no solo debe ser resistente, sino también fabricada de manera ecológica. Por eso, muchas fábricas están cambiando a la producción de acero a partir de chatarra metálica, lo que permite reducir considerablemente el impacto ambiental. Hoy vamos a ver, en detalle, cómo funciona este proceso en una moderna acería ecológica. Todo comienza con la chatarra: autos viejos, estructuras de concreto armado, tuberías desgastadas, restos de construcción y otros desechos metálicos. La chatarra se recolecta en centros especializados, donde se clasifica según el tipo de acero y se limpia de impurezas como plástico, goma, pintura y restos de concreto. Esta etapa es crucial. La calidad de la materia prima impacta directamente en la calidad del producto final. La clasificación se realiza mediante separadores magnéticos, trabajo manual y modernos sistemas automatizados. Las piezas grandes, como carrocerías de automóviles, estructuras viejas o grandes piezas de hierro, son demasiado voluminosas para alimentarlas directamente al horno. Por eso, deben romperse en fragmentos más pequeños, de aproximadamente 10 o 15 centímetros, para su posterior procesamiento. Para triturarlas se usan enormes trituradoras, máquinas que parecen monstruos de metal. Equipadas con martillos pesados o cuchillas giratorias a altísima velocidad,
Una trituradora puede procesar decenas de toneladas de metal por hora, transformando montañas de chatarra en piezas listas para fundirse. Las acerías modernas utilizan hornos de arco eléctrico, mucho más ecológicos en comparación con los tradicionales hornos de alto horno. Funcionan con electricidad, lo que permite reducir las emisiones de gases contaminantes en cerca de 60%. Y eso no es poco. El proceso comienza cargando al horno la chatarra metálica previamente preparada. Fragmentos de acero limpio. Dentro del horno, potentes electrodos de grafito generan un arco eléctrico que produce temperaturas superiores a 1600 grados Celsius, suficientes para fundir instantáneamente el metal. Una gran ventaja de los hornos de arco eléctrico es el control preciso de la temperatura de fusión. Así, el proceso es más eficiente, el metal no se sobrecalienta, se ahorra energía y se mejora la calidad del acero. Durante la fusión se añaden elementos de aleación, aditivos especiales que mejoran significativamente las propiedades del acero. Los más comunes son manganeso, cromo y níquel. El manganeso incrementa la resistencia y dureza del acero, el cromo le da resistencia a la corrosión y el níquel aporta flexibilidad y durabilidad. Gracias a la posibilidad de dosificar estos aditivos con precisión, los fabricantes pueden producir acero con características específicas, adaptadas a diferentes necesidades de construcción o industria. Los hornos de arco eléctrico permiten no solo mantener estable la composición química del acero, sino también corregirla en tiempo real durante la fusión, garantizando una calidad final superior. Cuando el acero líquido alcanza la temperatura y composición deseadas, se transfiere del horno a grandes recipientes llamados cucharones. Estos recipientes, hechos de materiales refractarios, almacenan temporalmente el acero fundido antes de su siguiente procesamiento. Tienen forma de grandes baldes o tazones y soportan temperaturas superiores a 1600 grados Celsius. Desde los cucharones, el acero se vierte en moldes o cristalizadores, dispositivos donde el metal se enfría rápidamente y solidifica, formando largas piezas metálicas. Los cristalizadores pueden ser abiertos o cerrados, según la tecnología empleada. En moldes abiertos, el acero se enfría de manera natural. En los cerrados, el enfriamiento es más intenso, frecuentemente usando sistemas de agua. Las piezas formadas se llaman planchones si son planas, o tochos si tienen sección cuadrada o rectangular. Sus dimensiones están estandarizadas, generalmente miden entre 6 y 12 metros de largo, mientras que el grosor y ancho varían según su destino final. Estos tamaños facilitan el transporte, almacenamiento y posterior procesamiento en trenes de laminación. Tras enfriarse y solidificarse, las piezas pasan por un tratamiento adicional, recorte de bordes irregulares y limpieza de escoria, para dejarlas listas para la laminación, donde se transformarán en productos como varilla, láminas o tubos. Para laminar se utilizan trenes de laminación, conjuntos de rodillos que reducen progresivamente la sección del metal, dándole el diámetro y forma deseados. La varilla para construcción suele tener superficie corrugada. Esas nervaduras ayudan a que se adhiera mejor al concreto. Estas nervaduras se forman durante la laminación, usando rodillos especiales. La laminación ocurre a altas temperaturas, lo que hace al acero más plástico y fácil de moldear, sin grietas ni defectos. Después, las varillas se enfrían al aire libre o mediante sistemas de enfriamiento controlado, asegurando un descenso uniforme de temperatura para evitar tensiones internas o deformaciones. Cada lote de varilla pasa por un riguroso control de calidad. Se verifica el diámetro, la resistencia a la tracción,
la flexibilidad y la ausencia de defectos superficiales. Para esto se usan dispositivos modernos, como detectores ultrasónicos, máquinas de prueba de resistencia e inspecciones visuales. El reciclaje de chatarra reduce la cantidad de residuos en vertederos y la contaminación del suelo. Reutilizar el metal disminuye la necesidad de extraer minerales, protegiendo los ecosistemas naturales. Las acerías modernas que producen varilla a partir de chatarra son un ejemplo de cómo combinar alta tecnología, eficiencia y compromiso ambiental. No solo fabrican acero de alta calidad, sino que también reducen el impacto negativo en el planeta. Gracias a innovaciones en hornos de arco eléctrico, automatización de procesos y controles de calidad, estas plantas son protagonistas del desarrollo sostenible en la industria de la construcción. La varilla fabricada aquí es la base de estructuras seguras y resistentes, mientras que su producción es un modelo de responsabilidad ecológica y excelencia en ingeniería. Finalmente, para su empaque, los productos pesados como tubos y varillas se colocan sobre tarimas de madera o plástico, asegurándolos con película stretch para protegerlos del polvo y el desplazamiento durante el transporte. Imagínate que una sola molécula puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Durante la pandemia, la demanda de oxígeno medicinal se disparó. Un 700%, y un solo error en su composición podría costar una vida humana. Para crear ese gas que salva pacientes en momentos críticos, el aire se enfría hasta los menos 180 grados Celsius. Se filtra hasta la micra y se esteriliza como si fuera un medicamento. Este oxígeno se guarda en tanques que parecen cápsulas espaciales y se suministra a los hospitales con una precisión molecular. Hoy te vamos a mostrar cómo, a partir del simple aire que respiramos, se crea un arma contra la muerte. El oxígeno medicinal no solo tiene que ser puro, tiene que ser estéril, controlado y potente. Se produce en instalaciones especiales donde el aire de la atmósfera se separa en sus componentes usando altas temperaturas y presiones. Estas máquinas enormes parecen estar haciendo química del futuro, aquí y ahora. Y después vienen los cilindros, los tubos, los concentradores y, lo más importante, la gente que puede volver a respirar. Hospitales, ambulancias, quirófanos. Todo esto funciona porque alguien, alguna vez, apretó el botón de arranque de una planta de oxígeno. ¿Y sabes qué? Es increíble. El aire que respiramos tiene aproximadamente un 21% de oxígeno. Y es justo ese recurso el que los especialistas capturan en plantas especiales, las unidades de separación de aire, o ASU por sus siglas en inglés. Ahí, usando compresores y sistemas de filtración, lo limpian de polvo, humedad, dióxido de carbono y a veces hasta de rastros de hidrocarburos. En esta etapa, la esterilidad y la precisión son absolutas. El aire pasa por varios filtros para que la planta no aspire insectos, polvo u otra basura. Luego viene la magia de la tecnología. El aire se enfría a casi menos 200 grados Celsius para convertirlo en líquido. En esto ayuda el ciclo Joule-Thomson, un principio que dice que un gas, al expandirse bruscamente, se enfría. El resultado es una mezcla líquida de nitrógeno, oxígeno y otros gases. Estos se separan usando la rectificación fraccionada. Las sustancias se evaporan a diferentes temperaturas, así que se pueden aislar unas de otras. El oxígeno líquido después se convierte en gas, o se deja en estado líquido, según lo que se necesite.
Para uso médico, la pureza es crucial. En esta etapa, el oxígeno debe tener una concentración no menor al 99,5% y sin impurezas dañinas. Se purifica, se seca y se esteriliza aún más. Es interesante que algunos hospitales tienen sus propias mini plantas para generar oxígeno del aire. Esto asegura un suministro continuo, en tiempo real, y en las grandes fábricas se producen cientos de toneladas de oxígeno cada día. Algo vital en situaciones de emergencia o durante los picos de epidemias. Piensa en esto. Un solo error en la composición del oxígeno medicinal puede costarle la vida a alguien. Por eso, la calidad de este gas se controla con el máximo rigor, al nivel de un producto farmacéutico. Cada lote pasa por varios niveles de revisión, incluso antes de llegar al hospital. Todo empieza con un análisis de pureza en el laboratorio. Para esto se usan analizadores de gases de alta precisión, capaces de detectar hasta las impurezas más mínimas: monóxido de carbono, dióxido de carbono, humedad, nitrógeno o restos orgánicos. Cualquier cosa que se salga de las normas, aunque sea por una milésima de porcentaje, se rechaza automáticamente. Luego vienen las pruebas microbiológicas. El oxígeno no debe contener bacterias, hongos ni ningún tipo de microorganismo, porque a menudo se administra a pacientes con el sistema inmune muy debilitado, recién nacidos, personas después de una cirugía o enfermos de COVID-19. Para lograr esto, el equipo por donde pasa el oxígeno se esteriliza. Y los cilindros o tanques se tratan con antisépticos antes de llenarlos. Otra etapa importante es la verificación de la humedad. Demasiada humedad en el oxígeno puede causar problemas respiratorios o dañar el equipo. Así que cada lote se seca y se prueba para que el contenido de vapor no supere los límites críticos. También se revisa la presión y la hermeticidad de los cilindros para evitar fugas o explosiones. Los productores están obligados a llevar documentación de cada lote, con un análisis químico completo, fechas de producción y las firmas de los especialistas responsables. Sin esto, el suministro está prohibido. El control es tan estricto que a veces los propios hospitales verifican la calidad del oxígeno antes de usarlo, con analizadores de gases portátiles. Porque con el oxígeno medicinal, confía, pero verifica. El oxígeno medicinal puede venir en dos formas principales: gaseosa y líquida. Y dependiendo de eso, las condiciones de almacenamiento y transporte son totalmente diferentes. Todo esto con un solo objetivo: que en el momento más crítico, el oxígeno esté donde se necesita, en la cantidad correcta y sin perder calidad. El oxígeno gaseoso normalmente se guarda en cilindros de alta presión, hechos de acero o aleaciones de aluminio. Soportan presiones de 150 o 200 atmósferas y cada uno tiene una tapa protectora, un regulador y una etiqueta clara. Estos cilindros los puedes ver en los hospitales, al lado de la cama del paciente o en las ambulancias. Se transportan en vehículos especiales, bien asegurados, para que los cilindros no rueden, no se sobrecalienten ni sufran daños. Pero con el oxígeno líquido, la cosa se pone aún más interesante. Ocupa 800 veces menos volumen que el gaseoso,
así que es más rentable almacenarlo y transportarlo en grandes cantidades. Pero hay un detalle: la temperatura del oxígeno líquido es de menos 183 grados Celsius. Por eso se almacena en tanques criogénicos, que son como termos gigantes, con paredes gruesas, y entre ellas hay vacío o materiales aislantes especiales. Estos tanques suelen estar afuera de los grandes hospitales o dentro de las estaciones de oxígeno. Para transportarlo, se usan cisternas criogénicas especiales, que parecen sacadas de una película del espacio. No solo mantienen el frío, todo está automatizado: la presión, la temperatura, el nivel de oxígeno. Además, si hay una fuga, el oxígeno puede evaporarse y mezclarse con el aire. Así que los sistemas de seguridad en estas máquinas son de primer nivel. Una vez en el hospital, el oxígeno líquido se puede suministrar a través de un sistema centralizado a cada cama, o se puede convertir de nuevo a gas usando vaporizadores. Esto permite a los hospitales tener una fuente estable de oxígeno, sin necesidad de estar cambiando cilindros constantemente. Y todo esto empezó allá por el lejano año 1774, cuando Joseph Priestley aisló el oxígeno por primera vez y lo llamó aire desflogisticado. Aún sin saber su papel vital, notó algo: las velas ardían más brillante y los ratones estaban más activos cuando respiraban este gas. Más tarde, Antoine Lavoisier le dio su nombre moderno: oxígeno. Con el avance de la química y la ingeniería en el siglo XIX, se aprendió a obtener oxígeno a escala industrial. En 1895, Carl von Linde desarrolló el método de licuefacción del aire. Y fue precisamente eso lo que sentó las bases para la producción moderna de oxígeno medicinal. En el siglo XX, especialmente durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, la necesidad de oxígeno creció enormemente, para cirugías, tratamiento de heridos y soporte respiratorio. Así, el oxígeno se consolidó como un elemento clave de la atención médica. Hoy, se obtiene en condiciones estériles, se verifica su pureza y se entrega a los hospitales. Ya no como una curiosidad química, sino como una verdadera arma contra la muerte. ¿Se te dañó el secador de pelo? Espera, no lo tires a la basura todavía. Cada año, 50 millones de toneladas de aparatos electrónicos terminan como montañas de chatarra. El plástico de tu viejo secador tardará unos largos 500 años en descomponerse, mientras el plomo y el cromo tóxicos van contaminando la tierra lentamente. ¿Te imaginas? Pero, ¿y si te dijera que dentro no solo hay peligro, sino también oro de verdad? Y que casi el 90% de ese aparato, que parece pura basura, puede convertirse en algo útil. En este video, te vamos a mostrar el increíble viaje de un secador de pelo. Desde tu baño hasta una planta de reciclaje súper tecnológica, llena de robots, prensas y hornos a 1500 grados Celsius. Quédate hasta el final para descubrir cómo un simple secador de pelo se vuelve parte de un proceso de reciclaje. ¡Fascinante! Mira, el secador de pelo tiene varios componentes peligrosos. Los elementos térmicos y los cables pueden tener níquel, cromo, soldaduras con plomo, y todo eso contamina el ambiente. La placa electrónica lleva microchips, resistores, transistores, que pueden tener restos de metales raros, lo que llaman tierras raras. Y ojo, el plástico no siempre se puede reciclar. Si botas el secador a la basura normal, termina en un vertedero. Allí, el plástico tardará entre 100 y 500 años en descomponerse.
y los metales pesados pueden contaminar todo a su alrededor. Entonces, ¿qué hacer? Los secadores viejos se pueden llevar a puntos especiales de recolección de electrónicos. En muchas ciudades hay centros de acopio de residuos electrónicos donde reciben estos aparatos gratis para reciclarlos. Otra opción es entregarlo en la tienda cuando compras uno nuevo. En algunos países, las tiendas de electrodomésticos aceptan los aparatos viejos para reciclaje. También puedes llevarlo a un taller de reparación o donarlo. Si el secador todavía funciona, alguien más podría necesitarlo, o quizás se pueda arreglar. Y si te animas, podrías desarmarlo tú mismo y llevar los materiales separados a reciclar. Es un proceso más complicado, claro, pero te permite recuperar metales valiosos y reducir al mínimo los desechos. Para mí, la forma más sencilla es llevarlo a un centro de reciclaje. Así, tu secador se va junto con otros a una planta especializada. Allí, el proceso de reciclaje empieza con la recolección y el transporte. Los secadores se juntan en contenedores grandes, de unos 1000 a 5000 litros de capacidad, y luego se transportan en camiones o contenedores. Una vez en la planta, los aparatos se clasifican por categorías. Se separan los electrodomésticos grandes, los pequeños y los dispositivos electrónicos. Los secadores van a una línea de desensamblaje específica. Allí, trabajadores con guantes y trajes protectores los revisan, para evitar cualquier contacto con sustancias potencialmente peligrosas. La seguridad primero. Después de eso, empieza el despiece mecánico. Los aparatos llegan a una cinta transportadora, donde una prensa automática rompe la carcasa en varias partes. Luego, brazos robóticos quitan los tornillos, separan el elemento calefactor y los cables. Después, se saca el motor, porque tiene un bobinado de cobre importante. Una vez que se han quitado todas las partes principales, se clasifican por tipo de material. El plástico va a una trituradora que lo reduce a pedacitos de 5 o 10 milímetros. Después se limpia y se funde para hacer nuevos productos. Las partes metálicas, como los cables de cobre y el elemento calefactor, se mandan a fundición, donde la temperatura alcanza los 1200 o incluso 1500 grados Celsius. Imagínate ese calor. Los metales recuperados se usan para fabricar nuevos aparatos electrónicos. La placa electrónica se tritura y se trata con soluciones químicas para extraer materiales valiosos como oro, plata y paladio. ¡Sí, oro! En promedio, casi el 90% de los materiales de un secador se pueden reciclar. ¡Es un montón! El cobre vuelve a la electrónica y al cableado. El aluminio y el acero se usan en la industria automotriz y de la construcción. Y el plástico reciclado puede convertirse en la carcasa de nuevos aparatos. Las partes que no se pueden reciclar se envían a un entierro seguro o se incineran en condiciones controladas. Entre las partes no reciclables están algunos tipos de plástico. Por ejemplo, los plásticos termoestables, que no se derriten y no se pueden volver a moldear. También restos de pegamentos, selladores y resinas, que se usan en el ensamblaje del secador y pueden contener químicos dañinos. Microchips con mezclas de metales pesados o partes contaminadas con sustancias tóxicas tampoco se reciclan. Lo mismo pasa con restos de materiales aislantes, porque pueden tener sustancias cancerígenas que no se pueden procesar de forma segura.
Cada año, el mundo genera más de 50 millones de toneladas de basura electrónica y solo el 20% se recicla correctamente. Increíble, ¿verdad? Los secadores y otros pequeños electrodomésticos a menudo acaban en la basura común, donde su plástico contamina el ambiente por siglos, y los metales pesados arruinan el agua y la tierra. Si cada uno de nosotros llevara sus aparatos viejos a reciclar, ayudaríamos a reducir la cantidad de desechos peligrosos, conservar recursos naturales y disminuir las emisiones de dióxido de carbono, porque reutilizar materiales consume menos energía que extraerlos de cero. Solo en Estados Unidos se generan unos 7 millones de toneladas de residuos electrónicos al año, y de eso, apenas un 20% se recicla oficialmente. Volviendo al proceso, después del despiece, todas las partes del secador se clasifican según el tipo de material. Los componentes metálicos, como los cables de cobre, las partes de aluminio y acero de la carcasa, el elemento calefactor, van a parar a contenedores especiales y después se meten en trituradoras. El cobre se separa usando métodos magnéticos y electrostáticos y luego se manda a fundir a una temperatura de 1084 grados Celsius. El acero y el aluminio también se funden de nuevo y se usan para fabricar nuevas piezas para otros aparatos o para carros. Las piezas de plástico, la carcasa, los botones, el aislamiento de los cables, se trituran hasta formar gránulos, se lavan y se clasifican por tipo de plástico. Algunos tipos se pueden usar para hacer nuevas carcasas para electrónicos. Las partes metálicas, compactadas en bloques o briquetas, viajan a plantas metalúrgicas, donde se funden y se usan para producir nuevas piezas. El plástico, empacado en bolsas gigantes, se transporta a plantas de reciclaje de plástico. Allí lo funden de nuevo y fabrican nuevos productos, como carcasas para electrónicos o piezas para automóviles. El transporte de componentes tóxicos y residuos no reciclables es un proceso súper regulado, no es cualquier cosa. Requiere permisos especiales. Para mover estas sustancias, la empresa necesita una licencia para manejar materiales peligrosos. Todos los contenedores se marcan según normas internacionales y van acompañados de la documentación necesaria. El transporte en sí se hace en camiones especializados, con contenedores metálicos herméticos, que evitan cualquier fuga de vapores tóxicos o líquidos. Los conductores reciben entrenamiento especial, porque imagínate, un accidente mal manejado podría causar un desastre ambiental. Si los desechos no se pueden incinerar, se llevan a vertederos especiales para materiales tóxicos. Allí se colocan en cápsulas de concreto selladas o se encierran en revestimientos protectores de varias capas, diseñados para que no se escape nada peligroso. Máxima seguridad.